Un mensaje de bendición con el pastor Víctor Manuel Buitrago. Vamos a tratar de cubrir, si es posible, las dos epístolas, y si no, por lo menos la primera carta de Pablo a Timoteo. Yo creo que entre el versículo 1 y el versículo 11 del capítulo 1, de lo que se puede hablar es acerca de la tarea que Timoteo tenía que hacer en Éfeso. Y nosotros, yo pienso que lo que podemos hablar es esa tarea que nosotros tenemos de poner orden en la iglesia. Poner orden. Las cartas que se conocen como las pastorales, que son Timoteo, Tito y Filemón, son cartas que se les comenzó a llamar pastorales muy temprano en la historia de la iglesia, pero más recientemente se les dio como más forma, porque en estas cartas es donde se muestra cómo es el mover, el trasegar, la administración de la iglesia. Entonces, por eso se llaman las cartas pastorales. Aquí es donde los pastores encontramos como el orden perfecto de lo que tenemos que hacer en la iglesia. Yo sé que esto es un poco complicado por aquello de los diferentes tipos de gobierno que hay en las iglesias, porque cada denominación y cada iglesia local a veces tiene un tipo de gobierno diferente, y es muy complicado poner de acuerdo a los eclesiólogos cuál es el tipo de gobierno que se debe usar en la iglesia. Me explico. Hay un gobierno que es el gobierno que se llama el gobierno episcopal. Ese gobierno es, por ejemplo, como el de la Iglesia Católica, que hay una sola persona que es la cabeza y quien representa, manda, ordena, hace y deshace. Ese es el gobierno episcopal. No solamente la Iglesia Católica lo tiene, sino que hay también dentro del protestantismo, hay iglesias que tienen gobierno episcopal, especialmente las iglesias que de hace unos 20 años para acá comenzaron a formarse como las iglesias apostólicas modernas. Esas iglesias tienen un gobierno episcopal. La otra forma de gobierno es la forma de gobierno presbiterial o presbiteriano. No se refiere a la denominación presbiteriana, sino al gobierno como tal. ¿Qué es lo que quiere decirse con eso? Que el gobierno de la iglesia se hace a través de un presbiterio, lo que sería un grupo de ancianos, que es en cierta forma el modelo que se inicia en Hechos capítulo 6, cuando vienen a los apóstoles y les dicen: no hay suficiente atención a las viudas y a los huérfanos. Entonces los apóstoles dicen: pero nosotros tenemos que tomar una decisión, o servimos a las mesas o predicamos. Entonces lo más sensato es que nosotros nos dedicamos a predicar y ustedes nombren 7 personas llenas del Espíritu Santo que hagan ese trabajo que nosotros no podemos hacer. Entonces comenzó a formar lo que se llama el presbiterio, ese grupo que en algunas partes se llama junta directiva, en otras partes se llama diaconado, en otras partes, por ejemplo, en la organización con la que yo trabajaba en Colombia, hubo un tiempo en que se le llamaba cuerpo oficial. Ese es el peor nombre que se le puede dar a un grupo gobernante de la iglesia. Y está el gobierno congregacional, donde todas las decisiones se toman mancomunadamente. El pastor es el líder espiritual, pero las decisiones administrativas son tomadas con el pastor, con la junta y con la congregación. Entonces, por eso tenemos ese tipo de gobierno, por ejemplo, la bautista. La iglesia bautista es eminentemente congregacional. Es decir, que nosotros los bautistas somos como los más democráticos entre todas las iglesias protestantes. Los bautistas somos los más democráticos. Aquí todo el mundo tiene la palabra. Somos tan democráticos que la organización misma no tiene un ente que rija a todas las iglesias. Dentro de la comunidad bautista, cada iglesia local puede tener su propia declaración de fe, puede tener su propia manera de gobierno.
porque es parte de lo que es la filosofía de la democracia. ¿Cuál de las tres es la mejor? ¿Cuál de las tres es la correcta? El episcopal, el presbiteriano, el congregacional. Yo creo que todos los tres tienen una función importante dentro de la iglesia. Aquí en las epístolas pastorales vamos a poder ver un poquito de esa parte de ese gobierno y tratar de dilucidar desde la perspectiva paulina cuál sería la mejor manera de gobernar a la iglesia. Entonces Pablo comienza mostrándose como el apóstol. Si miramos desde ese punto de vista los tres tipos de gobierno, podríamos en cierta manera pensar que el gobierno que Pablo está presentando es un gobierno episcopal, porque él dice: yo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios. Entonces está poniendo como yo soy el llamado de parte de Dios. Y entonces en el versículo 2 dice: a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Entonces en el versículo 3 dice: como te rogué que te quedases en Éfeso. Es decir, se ve que Pablo es el que gobierna y que Timoteo en este caso es como el subalterno de Pablo. Entonces podría pensar en que se está dando aquí un gobierno episcopal, pero cuando uno mira bien las cartas pastorales encuentra que no hay ese tipo de gobierno episcopal. Si hubiese habido el gobierno episcopal, no se hubieran presentado los problemas que se presentaron en la iglesia, como este que Pablo pretende arreglar en Éfeso. Entonces dice Pablo, le estaba escribiendo a Timoteo, dice que es verdadero hijo en la fe. Los expertos en el idioma griego dicen que ese verdadero hijo en la fe se puede traducir más bien como fiel hijo en la fe. ¿Por qué razón? Porque si usted lo mira desde esta perspectiva, Pablo está diciendo: mi verdadero hijo en la fe es Timoteo. Pero Pablo tenía otros hijos. Por ejemplo, pensemos en Onésimo. Hay otros que Pablo ganó para Cristo y que él los consideraba hijos espirituales. Quiere decir entonces que el único realmente que se ha convertido y el único realmente hijo era Timoteo. No, por eso entonces queda mejor la traducción fiel hijo. O sea que así como los otros son fieles, este Timoteo también es un hijo fiel. Es un hijo fiel para Pablo. Le dice en el versículo 3: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos. Aquí encuentro dos palabras que me llaman la atención. La primera palabra es rogar y la segunda palabra es mandar. Hay diferencia entre rogar y mandar. Rogar es pedir algo con súplicas y con mucha humildad. Entonces mire, Pablo le está diciendo a Timoteo: yo te ruego, o yo te rogué, yo te supliqué, yo te imploré. Es decir, no lo estaba ordenando, no lo estaba mandando que Timoteo se quedara en Éfeso. Pero le dice Pablo que para que mandases. Pablo le ruega a Timoteo, pero ¿qué es lo que tiene que hacer Timoteo? ¿Llegar a la iglesia de Éfeso a rogarle a la congregación? No. Timoteo tiene que comenzar en Éfeso a mandar, a ordenar. Por eso es que yo no encuentro que sea un gobierno episcopal, sino que es un gobierno más bien como tendiente a ser un gobierno más como presbiteriano y congregacional, lo que se presenta por lo menos en esta primera parte de la epístola a Timoteo. La cuestión aquí es que el concepto rogar y mandar tienen mucho que ver en el gobierno de la iglesia. Pablo le ruega a Timoteo, quien va a ser el pastor en Éfeso, pero a la vez le dice a Timoteo que mande, que ordene. ¿Qué es lo que tiene que mandar? ¿Qué es lo que tiene que ordenar? Él dice que algunos que no enseñen diferente doctrina. Ya comenzaba la iglesia a experimentar este asunto de tergiversar la doctrina de los apóstoles, de cada quien poner su propio pensamiento. Y eso ha perjudicado a la iglesia desde su mismo comienzo y todavía hoy lo vivimos. Y lo vivimos a nivel de denominaciones y lo vivimos a nivel también de iglesias locales. Porque mire,
a nivel de denominaciones. Voy a contarle la historia de un hombre, me voy a atrever a dar el nombre. Él se llama, todavía vive, se llama Vincent Valedón, era adventista. Pero un día Vincent Valedón dejó el adventismo y se volvió más o menos como de la tendencia pentecostal. Cantaba, no sé si todavía canta, pero cuando él cantaba, a mí me gustaba la música de Vincent Valedón porque era una música muy hacia la parte del rock and roll, de ese tipo de música, y a mí ese tipo de música me ha gustado mucho siempre. Entonces cantaba él y él formó su grupo en Miami y se llamaba, a ver, ya se me olvidó el nombre, pero era algo con centro de alabanza, tocaba algo con alabanza. Pero Vincent Valedón, estando ahora como pastor sin vigilancia, él era el único, está en un gobierno episcopal, él es el que manda y él que desmanda, él se inventa una doctrina que se llamó el patriarcado. Entonces él enseña a la congregación que un hombre puede tener 3, 4 mujeres siempre y cuando haya como consenso entre el hombre y las 3 o 4 o 5 mujeres que puedan tener. Si hay un consenso, se puede tener lo que es varias mujeres, varias esposas. Y eso estaba cogiendo una fuerza impresionante. ¿Por qué se le llamó la doctrina del patriarcado? Porque Vincent Valedón toma como base los patriarcas del Antiguo Testamento, que todos tuvieron varias esposas. Algunos tenían esposas y concubinas o esposas y, ¿cómo se dirá? Iba a decir que amantes o mozas, pero eso no queda bien aquí, ¿no? Concubinas quedará, yo no sé cómo se llaman, como la esposa principal y las esposas secundarias, sería algo así. Por ejemplo, el caso de Jacob. Jacob tiene 4, ¿verdad? Tiene a Raquel, tiene a Lea y tiene a las otras 2 que eran las sirvientas, pero que es un consenso entre las esposas y se las entregan a Jacob. Él toma todo ese concepto y lo pone como algo que se puede vivir y experimentar hoy. Con el tiempo él mismo entró en conflictos serios, porque sea como sea, la sociedad nuestra, la sociedad occidental, no está muy para ese tipo de cosas, y se le presentaron problemas y tuvo que acabar con la iglesia, o le acabaron la iglesia como haya sido, y él volvió al adventismo, volvió a ser pastor de los adventistas. Entonces, una persona de ese talante, que hoy cree una cosa, mañana cree otra, y pasado mañana cree otra diferente, esos han existido desde la época del apóstol Pablo. Mire, Pablo le está diciendo a Timoteo: hermano, yo lo dejo ahí en Éfeso para que usted ordene que no se enseñen esas doctrinas raras, chuecas, que están saliendo por ahí. Entonces, ese es el trabajo que tiene que hacer Timoteo. Él tiene que ordenar que no enseñen doctrinas diferentes. Les dice Pablo que no le presten atención a las fábulas. Esto de las fábulas era una forma de enseñar, eso lo inventaron los griegos, las fábulas. Pero los cristianos, como casi siempre se hace, copiaron parte de lo que era la esencia de las fábulas y comenzaron a enseñar como las cuestiones doctrinales a través de fábulas. Pero cuando se enseña de esa manera, hay un momento en que la gente no sabe si le están echando cuentos, si le están echando carreta o le están enseñando de verdad una doctrina, una verdad. Entonces eso estaba formando el problema de las falsas doctrinas a través de las fábulas. Y dice Pablo, y que no le pongan caso a eso las genealogías, porque para nosotros hoy quizás no es problema lo de las genealogías, pero en el tiempo del apóstol Pablo sí, porque eso indicaba la ascendencia, la importancia del apellido, el nombre familiar, y eso lo usaban para reclamar derechos y posiciones en la iglesia. Entonces la tarea de Timoteo esencialmente es controlar la doctrina, controlar que no se metan cosas que no son cristianas, se metan dentro de la iglesia, y también controlar ese afán y ese deseo de ocupar posiciones, no por orden espiritual, no por orden de Dios, sino porque cada quien quiere reclamar, o porque tiene más dinero, o porque tiene más nombre, o porque tiene más educación. Entonces quieren tener posiciones en las iglesias. Y de hecho hay muchas iglesias que han cometido ese error y se comete una y otra vez. Yo conocí pastores que se convertían, por decir algo, un médico,
aceptaba a Cristo como su Señor y Salvador, se convertía y comenzaba a asistir a la iglesia, y al mes o 2 meses le daban una cartilla de escuela dominical y lo ponían a enseñar una clase de escuela dominical porque era el doctor. El hermano ese sabía de medicina, pero de Biblia, de experiencia espiritual que tenía, nada. Entonces siempre ha habido ese pequeño problema. En otras ocasiones es por la posición económica que tiene el individuo. Entonces es rico, entonces como es rico y no queremos que se vaya a la iglesia, démosle un cargo, démosle una posición en la iglesia y tratamos de retenerlo con una posición, pero no, inclusive ni se les exige espiritualmente, no se les exige tampoco una vida de santidad. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, ojo ahí en Éfeso, que no nos vaya a pasar eso, que no nos coja ventaja ese asunto. Pero Pablo le dice a Timoteo, dice, pues el propósito, voy en el versículo 5, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio. Escuche, todo lo que se hace de corregir, todo lo que se hace de encarrilar, tiene que ser movido, motivado y bajo el amor. No es porque yo soy el pastor y entonces yo voy a imponerme aquí a las malas. No, tiene que hacerse con amor, con amor. Si no se hace con amor, no funciona, no va a servir. Hay varios propósitos aquí de lo que se va a hacer bajo el amor. El propósito que nace de 3 fuentes. Dice, un amor nacido de un corazón limpio. Le dice Pablo a Timoteo, nacido de un corazón limpio. Cuando dice aquí Pablo que es de un corazón limpio ese amor, de lo que está refiriéndose aquí Pablo es que ese amor que yo expreso hacia los demás tiene que estar purificado por el poder de Dios y por el Espíritu Santo, y porque dentro de mí hayan sentimientos y sobre todo, escuche, sobre todo, ustedes me han oído hablar a mí mucho de esto, motivos puros, limpios. Entonces Pablo le dice a Timoteo, vas a arreglar, vas a ordenar que no se hagan estas cosas, pero tiene que ser con un corazón limpio. Un amor con un corazón limpio. Dice, un amor nacido de una buena conciencia. Es decir, yo tengo mi conciencia limpia, tranquila, de que lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo para beneficiar al hermano y beneficiar a la iglesia. Y tercero, un amor nacido de una fe no fingida. Una fe no fingida. Es muy fácil tratar de engañar a la congregación con nuestra fe. Yo puedo hablarles a ustedes aquí bellezas, pero ustedes no saben lo que realmente hay en mi corazón. No saben lo que hay en mi corazón. Y yo puedo estar teorizando y puedo estar sublimando ciertas cosas, pero ¿qué es lo que hay dentro de mí? Entonces Pablo le dice a Timoteo, tú vas a arreglar cosas, pero tu fe tiene que ser una fe genuina. Tiene que ser una fe no fingida. Luego dice Pablo, en el versículo 5, dice, pues el propósito. Comienza a hablar de el propósito. Cuando nosotros hemos perdido o no tenemos claro el propósito de la vida, es cuando uno pierde el propósito del amor y se desvía. Cuando las cosas no se hacen con amor y por amor, se desvía. Usted siempre tiene que cuidarse de qué habla y con quién habla y de quién habla. Porque ahí es donde usted va a mostrar su corazón, si es limpio, si es puro, si su propósito es un propósito fiable, si su propósito es un propósito de ayudar. Cada vez que usted se reúna con alguien a hablar, no importa el tema que vayan a hablar, piense hacia dónde voy o hacia dónde va esa persona y si es conveniente o no conveniente este tipo de charlas, de diálogos. Pablo le está diciendo aquí a Timoteo, mire hermano, vamos a tratar asuntos demasiado serios, son asuntos doctrinales, son asuntos que tocan con la salvación, hagámoslos con amor y en amor y con propósitos. Mira, a mí me llama la atención aquí, cuando Pablo le dice, versículo 6, dice, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería
queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Lo que está diciendo Pablo aquí es que ellos estaban errando al blanco al quererse presentar como doctores de la ley sin ser doctores de la ley. Es más, lo que Pablo está diciendo aquí es que muchos de ellos ni siquiera conocían la ley. ¿Sabe que en la iglesia de hoy pasa eso, hermano? Aunque aquí ya no hablamos de la ley, pero a veces sí de las doctrinas, a veces de la teología, a veces de la forma de gobierno. Y a veces nos creemos con la autoridad que yo soy el único que tengo la última palabra. Y Pablo está diciéndole a Timoteo, eso es errar al blanco. La palabra errar al blanco es lo que quiere decir, o hemos traducido al español como pecado. Pecado es errar al blanco. Entonces, Pablo está diciendo esto aquí. Hay un significado y un propósito de la ley. Necesitamos usar legítimamente la ley. Esto indica que debemos de hacer un uso debido de la ley. Cuando Pablo habla aquí de la ley, miren lo que dice el versículo 8, dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. No se está refiriendo al Pentateuco, a la ley que escribió Moisés. Tampoco se está refiriendo a la ley de los fariseos o a la ley que estableció los líderes religiosos. No se está refiriendo a la ley mosaica ni rabínica. Está hablando de la ley que se aplica con justicia, y cuando se habla de ley que se aplica con justicia, abarca todo lo que sea ley, ya sea la ley civil, la ley religiosa, lo que sea, pero todo lo que sea ley hay que aplicarlo legítimamente. Si la ley no se aplica legítimamente, se entran problemas serios. Los requisitos para una norma jurídica legítima son 3. Primero, validez. Segundo, justicia. Y tercero, eficacia. Ahora, si seguimos leyendo hasta el versículo 11, vamos a encontrar para quiénes fue dada la ley. ¿Para quiénes? Dice, para los transgresores. ¿Quiénes son los transgresores? Los que cambian las cosas, los que pervierten las cosas. En este caso en la iglesia, pervierten la doctrina y pervierten el camino de la santidad. Para los desobedientes. ¿Quiénes son los desobedientes? Aquellos que no se sujetan a las autoridades. Por ejemplo, los hijos que no se sujetan a los padres. Los creyentes que no se sujetan a Dios o a los mandatos bíblicos, o no se sujetan a las normas de la iglesia, porque la iglesia tiene normas. Entonces hay que someternos a esas normas que tiene la iglesia. Los impíos. ¿Quiénes son los impíos? Los impíos son los pecadores, los no santos, los que propenden por hacer todo de acuerdo a la sensualidad, a los placeres sensuales que ellos tienen. Los pecadores, bueno, los pecadores, todos sabemos que pecado es errar al blanco, y todo el que se sale de la ley de Dios, de los mandatos de Dios, es pecador. Los irreverentes. Hay diferentes tipos de irreverentes. Hay irreverentes, por ejemplo, los estudiantes en la escuela con sus profesores, con sus maestros. Hay irreverentes, hijos irreverentes con los padres. Irreverentes los nietos con los abuelos. Yo tuve que exhortar a mi nieto, a Daniel, y lo tuve que exhortar fuertemente antier o ayer, yo no recuerdo, porque un día me puse a jugar con él. Él estaba jugando y le puse la mano aquí en impedirle ver lo que él está jugando, y reaccionó de una forma tan violenta. Yo no le dije nada al momento, dejé que pasaran las horas, y cuando vi que era propicio, lo senté y le dije, mire, mijito, eso que hiciste está mal, porque eres irreverente con el abuelo, eres irrespetuoso con el abuelo. Le dije, uno por un juego no puede reaccionar así. Y le conté
No me lo quiso creer, pero yo lo acababa de leer. En Colombia, un muchacho mató al hermano porque le ganó en un juego de esos de Atari, de eso. Muchachos de 14, 15, 16 años. Lo mató solo por eso al hermano, porque le ganó en el juego del... Yo no sé qué estarían jugando, pero eran uno de esos juegos que juegan en los computadores. Y porque el hermano le ganó, lo apuñaló, lo mató. Yo le decía a mi nieto, a Daniel, esas reacciones por un simple juego, ¿crees que se justifican? Por un simple juego, no importa lo que estés jugando, el juego es para divertirnos. Por eso se habla de la parte lúdica del hombre, y el juego es el que nos ayuda a esa parte lúdica. Que se perdió el juego, sí es un juego, ¿y qué? No se pierde nada. Cuando nosotros a veces no lo hacíamos muy seguido, pero jugábamos a veces con la familia, nosotros le decimos parqués. Yo no me acuerdo cómo es que le dicen en Honduras, que juega uno con dados y unas fichas y echa a la cárcel al otro. Y eso. Bueno, eso. Pero nosotros jugábamos eso, pero con monedas, o sea, que por ponerlo en la cárcel eran 10 centavos, que por sacar pares eran 10 centavos. Eran cosas, o sea, no era el dinero. Y mi hijo una vez se puso a llorar porque yo iba perdiendo. Él pensó que yo iba a perder seguramente lo de la comida. Yo tuve que decirle, pero es que no voy a perder aquí ni siquiera 10 pesos. Estamos jugando y es por darle un poquito de emotividad al juego. Claro, cualquier cosa nos puede llevar a ser irreverentes. Tenemos que aprender a obedecer en todo y ser reverentes en todo. En la iglesia, por ejemplo, cuando estamos en el culto se necesita reverencia. Por dos razones. Una, por respeto a los que están con nosotros, pero la más grande es porque estamos frente a un Dios santo y de orden. Y tenemos que ser reverentes en el templo. Pablo está diciendo aquí que la ley fue escrita para los irreverentes, para los profanos. Profanar es dañar una cosa sagrada, es darle mal uso a una cosa sagrada. Para los parricidas y matricidas, es decir, para los que se atreven a matar al papá y a la mamá. Para los homicidas, para los fornicarios. La Biblia, cuando se habla de fornicarios, se refiere especialmente a dos cosas. Uno, el sexo fuera del matrimonio o antes del matrimonio, pero también se refiere a la idolatría, a tener ídolos. También se refiere a eso el fornicario. Los sodomitas, es decir, los homosexuales, con todo lo que la LGBTI quiere pelear y que sus derechos y sus cosas, pero la Biblia prohíbe el homosexualismo, el lesbianismo, el amaneramiento, ¿cómo que se llama? Bueno, que los hombres sean afeminados o que las mujeres aparenten ser machos. La Biblia prohíbe todo eso y lo considera pecado. Yo sé que esto no se puede decir, lo digo entre ustedes porque ustedes me entienden, pero si hubiera aquí alguno de esos que pelean por los derechos de todo el mundo, lo más posible es que mañana me estén demandando, pero la Biblia lo prohíbe. ¿Qué puedo hacer yo? Pablo dice aquí que la ley fue escrita para los sodomitas, es decir, para los homosexuales, para los secuestradores, para los mentirosos, para los perjuros. Perjurar es cuando usted usa el nombre de Dios sin tener necesidad de usarlo para afirmar algo. Cuando usted jura y lo hace sin ser verdad, ese es el que perjura. Y por último, la ley fue dada para todo el que se opone a la sana doctrina. Pablo está mostrando aquí, comenzando aquí con el capítulo 1, versículos 1 al 11, Pablo ya está comenzando a mostrar ciertas cosas que la iglesia debe tener en cuenta para su administración de acuerdo al pensamiento de Dios. Como Timoteo, tenemos hoy la obligación de poder poner orden en la iglesia, pero debemos hacerlo bajo la bandera del amor, bajo la bandera
del amor. A los niños les enseñábamos en la escuela dominical un canto que decía: me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. Creo que era así que se hacía, ¿no? Eso es tomado el cantar de los cantares. Su bandera sobre mí fue amor. Hay que entender lo que está diciendo aquí el autor del cantar de los cantares para que lo tomemos como Pablo está diciendo. Todo lo que hagamos, hagámoslo con amor. Con amor. En 1 Corintios capítulo 13 dice que el amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Termino con esto, no tiene que ver con esto, pero se me ocurre ahorita, de pronto le sirva a alguno de ustedes. Cuando un hombre le dice a una mujer, ya no te amo, o cuando la mujer le dice a un hombre, ya no te amo, la verdad es que nunca lo amó o nunca la amó, porque el amor nunca deja de ser. El amor nunca muere. Eso de que ya no te amo, es que ya no te amo, es que nunca lo amó o nunca la amó, nunca. Siempre hubo pasión, siempre hubo interés, siempre hubo cualquier otra cosa menos amor, porque el amor permanece para siempre. Eso es aparte, eso no tiene que ver con lo de aquí, pero sí que en cierta manera, en el sentido de que si no hacemos las cosas con amor, estamos mal, muy mal. Pidámosle al Señor que nos ayude, porque todos en una u otra manera somos administradores de la iglesia del Señor. No es solamente el pastor, no son solamente los hermanos de la junta directiva de la iglesia. Todos somos administradores de la iglesia del Señor. Oremos. Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos aprender de ella. Te rogamos que nos ayudes a vivir conforme a tus mandatos, conforme a lo que tú esperas de nosotros, especialmente en lo tocante a tu iglesia. Somos tu iglesia, tu esposa. Somos cuerpo tuyo, Señor. Por eso te rogamos que nos ayudes a administrar, a vivir dentro de la iglesia con amor, con misericordia, cuidando la doctrina, cuidando, Señor, de alejarnos del pecado para la gloria de tu nombre, Señor. Gracias, Padre. Te adoramos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor.